pasó porque me habían pedido que grabara las clases. Bueno, entonces en principio un poco lo que hace es un recorrido, trabaja bastante en este texto con el tema de las oposiciones, de las confrontaciones, de los debates en las diferentes corrientes. Y opone el enfoque estructuralista a esta concepción o a este enfoque asociacionista que comparten tanto esta primer psicología fundacional, que es la psicología experimental, y el conductismo. Pero tanto el conductismo como la Gestalt van a cuestionar la psicología experimental de Wundt, pero van a cuestionar diferentes cosas. ¿Sí? Uno va a cuestionar fuertemente el objeto y el método, y la otra, la corriente alemana, que tiene que ver con la Gestalt, va a cuestionar este enfoque asociacionista. Y va a plantear que es en este estudio, en este análisis, en este enfoque analítico que de alguna manera fragmenta el objeto de estudio, en donde ese objeto se desvirtúa, pierde sus propiedades, pierde su especificidad, pierde sus principios, ¿no? que hacen a este objeto como totalidad. Y además lo que plantean es que la percepción tiene como punto de partida la percepción de los objetos como totalidades organizadas, estructuradas y significativas, que después el sujeto puede analizar en sus partes, pero que el modo de percibir, ¿sí? Tiene que ver con un sujeto que además es un sujeto activo acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el objeto del conductismo era un objeto bastante pasivo, en donde, de acuerdo a la manera de estimularlo, ¿sí? Los estímulos que se ofrecieran en esta teoría, que era una teoría medioambientalista, podíamos modificar ese comportamiento y controlarlo y predecirlo? En cambio, acá hay un sujeto que cuando percibe, ¿sí? Organiza, estructura, significa eso que percibe, ¿sí? Esos datos sensoriales, ¿sí? El sujeto y su mente, y hasta la manera, el texto de la psicología de la forma plantea hasta una manera de funcionamiento del cerebro que es diferente, en donde no hay un correlato entre el dato sensorial y la sensación y la zona local del cerebro, sino que también piensa el funcionamiento cerebral como desde una mirada mucho más en red, flexible, ¿sí? como una totalidad. Ceci, ¿vos leíste el texto? Así, estoy buscando adeptos que me aporten a la clase. Sí, sí, justo estaba buscando el ejemplo de la música que también Ay, me estaba. encantó el ejemplo. Cuando habla de los antecedentes, yo lo tengo por acá. Sí, lo estoy buscando y ahora no lo encuentro, pero bueno, lo Creo que es que la quería agregar era página, que de lo que vos página decías, 27. que habla de la Gestalt, habla también de la percepción, ¿no? Como que la incluye, que bueno, en el conductismo para nada. No, Al- para nada. Lo dejan Estaba en afuera. la... ¿Vos qué querías? El ejemplo de Christoph von... Ese, Claro, acá está, acá lo encontré. página 27. Sí, ¿querés que lo lea? Dale, así se los Eh, comentás. Yo dice, quiero buscar vale. el que no Dice, entendí yo. una demostración antecedente del enfoque de la Gestalt fue efectuada en 1890 por Christoph von Ehrenfels, un discípulo austríaco de Franz Brentano que tenía un particular interés en el estudio de la percepción de melodías musicales. Sostuvo que una melodía posee una cualidad de la forma, o Gestaltqualitaten, que trasciende la suma de los elementos particulares que la componen y que permite que una melodía conserve su identidad aun cuando sea ejecutada en claves diferentes, con distintos instrumentos e intensidades de sonido. Diferentes. Es posible, a partir del mismo conjunto de elementos o notas, producir una melodía totalmente distinta y a la inversa, seleccionar un conjunto perteneciente a otro tono musical y producir una melodía que sería aprendida como la misma que la primitiva.
Las ideas de von Ehrenfeld, tan similares a las de los psicólogos de la Gestalt, no alcanzan a tener una gran repercusión en la psicología de la época, y esto se debe a que la versión oficial de la psicología de ese momento está comprometida con el modelo desplegado de Wundt. Deben pasar muchos años y reiteración de investigaciones para poner en cuestionamiento los pilares de la psicología fundacional. Bien, ¿se entendió? Bueno. Lo leyó un poquito rápido por ahí, o por ahí si no hay una lectura previa. Yo para no aburrir. Pero no, pero está bien como ejemplo. Sí habla de que hay una cualidad, ¿sí? De esa totalidad como melodía, ¿sí? Que tiene, lo que da la melodía justamente tiene que ver con pensar a esta interrelación de los elementos que la conforman, que si nosotros los analizáramos o los separáramos, se perdería justamente el carácter de esa melodía. Sí, como que su esencia no se pierde, se puede cambiar de tonalidad, se puede cambiar de instrumentaciones, se puede, y sin embargo... Ese es otro punto, digamos, que Yo lo que decía que las notas son las mismas, solo siempre son las mismas notas, solo que según cómo se agrupan, hacen una oración u otra se forma. Eso. Claro, hacen una melodía u otra, o también se puede cambiar la intensidad o se puede cambiar la clave y igual seguir reconociendo a esa melodía porque comparten esta forma, digamos, esta gestalt, esta cualidad de la forma, más allá del cambio de la intensidad o el cambio de instrumento o el cambio de clave. ¿Mm? El cambio de clave me parece que es tonalidad, como dijo Cecilia, ¿no? No sé, acá los expertos de la música son ustedes, no yo. Me parece que sí, quiso decir el eso. cambio de clave en realidad es, sí, es tonalidad, porque, o en realidad Eso es más que nada... La clave no, la alteración en la clave, ¿no? Es para la No sé, lectura. cambio de clave, dice. Claro, pero me parece que la alteración en la clave sería el cambio de tonalidad. La Claro, clave es lo mismo. me Claro, parece sí, que se quiso refiere decir a eso. A mí me están hablando en japonés, chicos. Es más, el ejemplo acá lo encontré. A ver. Dice Kohler, ¿no? Psicología de la forma. Cuando se tocan a la vez, las dos notas do y sol producen un sonido que en música se lo llama una quinta. Esta cualidad no está ni en el do ni en el sol, ni depende de esas notas concretas. Dos notas cualquiera con la relación 2/3, no sé si se lee así o qué, se reconocerán inmediatamente como una quinta, cualquiera que sea la parte de la escala en que se toquen. La quinta es una gestalt que difiere de cualquiera de sus partes, y ni el mayor conocimiento de sus partes separadas nos dará nunca la más remota idea de lo que es la quinta. A mí igual no me la da, por lo que verán. Porque se percibe una quinta como una unidad, sea cual sea la nota que la forme. Sí, porque en realidad es como una relación la quinta, es la distancia que hay entre una nota y la otra, no es ni una nota ni la otra, es el vínculo que une a las dos notas. Claro, pero ustedes porque tienen conocimiento de música, para mí la quinta es la que tiene el pastito y la pileta. Claro, puede ser una quinta o una tercera, digamos, ¿no? O sea, la cuestión es que dos notas juntas generan como una tercera nota, digamos. Eso sería como el color de un acorde. Como una identidad diferente. Un intervalo o una quinta es un salto, una distancia entre dos notas. Que esa misma medida puede dar entre dos sol, re, la. Eso es lo que me parece que quiere decir, que es una unidad. Sí, exacto. Bueno, eso es lo que tiene que ver con el punto de partida de la percepción. Claro. ¿Sí? Y cómo las propiedades de esa unidad se van a diluir si yo analizo, por eso la crítica a este tipo de abordaje del objeto de estudio. Claro. Entonces, en Alemania, como respuesta a la crítica a este enfoque, surge la Gestalt. Y va a plantear... Leí que se van a Estados Unidos después. Sí, por el nazismo, digamos, muchos, y ahí pierden bastante fuerza como teoría, porque en Estados Unidos imperaba, digamos, el enfoque conductista. Sí. Bien. Y después otra de las cuestiones que planteaba era esto de
la observación, que les decía que también se basa en la experiencia y en la observación, pero que era una observación diferente. Y habla de un enfoque, van a encontrar que dice el texto, de un enfoque fenomenológico. Hay una parte en que lo define, pero básicamente la observación fenomenológica es una observación que de alguna manera empieza a sacar a estos teóricos del laboratorio y que tiene que ver con aquello que se percibe observable desde de una manera sencilla, digamos. Es aquello que se percibe tal como se lo percibe. Por eso ahí en el texto hace o toma los ejemplos de estas ilusiones que tienen que ver con el movimiento aparente, ¿sí? El fenómeno phi, estudia un par de, o para llevarlos por ahí a un ejemplo más, el movimiento que aparece en los carteles luminosos, en las marquesinas, en donde lo que plantea es que, bueno, que ese es el observable, que cuando el sujeto percibe ese movimiento, y que ese movimiento aparente es tan real como el movimiento real. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es la manera de percibir de un sujeto, porque un sujeto cuando percibe ese movimiento, y cuando un sujeto percibe esa organización, percibe esa totalidad. No hay una cuestión que sí planteaba el conductismo desde una base mucho más empirista de copia fiel de la realidad, sino que hay un sujeto y una reestructuración mental que interpreta esa información, ¿sí? Que la torna significativa a partir de una organización, de una estructuración. Entonces, el aporte fundamental de esta escuela tiene que ver con pensar que la realidad no está conformada por elementos aislados o entidades aisladas, sino que están integrados en estas totalidades significativas. Y que el sujeto, en contacto con la realidad, capta en primer lugar esas totalidades, que después las puede analizar todo lo que quieran, ¿sí? Pero al plantear el tema de la observación, va a decir que, bueno, que hay diferencias epistemológicas entre la observación de los conductistas y de los gestalistas. ¿Por qué? Los modos de interrogar, las interpretaciones que hacen de esas experiencias que abordan, las condiciones de la experimentación por fuera de los laboratorios, la interpretación de los resultados, difieren, ¿sí? Y difieren porque ellos parten de esta concepción molar del objeto de estudio, ¿sí? Que sería la experiencia consciente, como una totalidad organizada, significativa. Ahora, yo Bien. leí que el peso de la experiencia pasada no es lo que determina el resultado de la experiencia psicológica actual. Sí, sí la consideran, digamos, ¿sí? No es que no tiene peso, porque de hecho nosotros cuando percibimos aquello que conocemos, después les voy a mostrar algunas de estas leyes que comandan esta estructuración de las que les hablo, pero sí tiene peso, pero lo que plantean, y ahí se distancian de alguna manera del empirismo, es que no es suficiente. Por ejemplo, en la resolución de un problema hay una diferencia entre lo que es el pensamiento productivo o el pensamiento reproductivo. Esto lo trabaja en, que era lo que yo les hacía trabajar, como estaba siempre muy ligado a el tema de la percepción visual, o la mayor parte de los textos abordaban la percepción visual, yo antes trabajaba conjuntamente con estas ideas un capítulo de este libro que se llama ¿Qué es el pensar? Y en ¿Qué es el pensar? Hace como esta distinción entre el pensamiento reproductivo, que queda del lado de esta concepción conductista de pensamiento, ¿sí? Donde tiene más que ver con la repetición y la evocación de aquello que está de alguna manera almacenado en la memoria, y ellos lo que plantean es que no es suficiente esta experiencia previa, que si bien determina nuestra percepción, eso que se percibe como un problema, o eso que implica un acercamiento a un problema en donde se analizan los datos, las condiciones y demás, necesariamente requiere de la reestructuración de la situación, de la reestructuración del campo. Si yo tengo ciertos datos y esos datos forman parte de un problema que el sujeto tiene que solucionar, para poder resolverlo,
es necesario que el sujeto... ¿escucharon hablar del insight? ¿Sí? ¿No? Joaco, ¿escuchaste hablar del el se me prendió la lamparita? Sí, es como una Ahí que suena iluminación. como una iluminación, que en realidad es como una iluminación, en realidad es como una conciencia repentina de aquello que no pudimos resolver y que de golpe podemos resolver. Sí, es sin como ningún cuando problema. estás, no sé, pensando, preocupado por algo. No El sé. eureka, el eureka. Ay, pero claro, era así, ¿viste? Bueno, eso, es como un insight. Como un Insight. insight. Así es como, claro, Insight. insight. Ah, ok. A ver, ahí Che, lo escribo. profe, lo que estabas diciendo recién me estaba haciendo acordar a el último capítulo de un libro que estoy leyendo que es de un compositor, filósofo, investigador. Ahí está, bien, Nada, César. habla, se llama la impronta, el último capítulo, la impronta psicológica de una emoción. Y es interesante cómo, nada, bueno, por ahí te sirve o por ahí te resulta interesante ya que trabajas en un profesorado de música y es psicología y música y está bueno porque hace como Ay, una especie pasame de ya la tabla data. de las emociones musicales relacionadas a las emociones, digamos, dentro del punto de vista psicológico y como que, nada, pone un montón de horas, compara, hace como una teoría que está bastante copada. No sé, Bueno, te lo paso, por ahí te resulta dale, interesante y sí, después sí, me sí. decís. No sé si en este momento lo voy a poder Uy, leer, no pero... escucho nada. Hola, hola, hola. Pará, Hola, hola, yo no hola, escucho hola. nada. A ver, ¿ahora sí? Si me ¿A está mí me respondiendo, no escuchan le los estoy demás? escuchando. ¿A mí los demás me ¿Hola? escuchan? Sí, yo te escucho. Hola, espera que te escribo. Sí, escucho. Sí, ¿Sí? Bueno, escuchamos, escuchamos. hola. Es un tema de tu micrófono, entonces. Está. Ahora lo vemos hablar, a ver, no lo escuchamos. ¿A mí no me escuchan? Sí, a Joaco no lo No, escuchamos. a Joaco. Bueno, por ahí tiene que salir y volver a entrar. Se ve Puta que se madre. enciende ahí el cosito, pero no se escucha nada. Se escucha ahí, se escucha la Hola, puteada. hola. Nosotros te escuchamos. Escríbanle que lo escuchamos porque No, el que no escucha es él. claro, por eso, pero que por ahí que salga y que vuelva a entrar. Porque a veces se pierde el sonido y se recupera entrando y saliendo. Ahí se avivó. Ahí lo Se hizo avivó. solito. Ahí se avivó y salió. No, para que me pase la data, además. Está bueno. Porque uno siempre busca. Lo que pasa es que yo si me pongo a leer por ahí algunos textos que abordan desde la música, todas estas cuestiones, me quedo apagando porque no tengo conocimiento musical. Tendría que encontrar algún músico que que me dé algunas Tomar clases. clases, Laura. Tengo que tomar clases de música. Ahí está. Me voy a tener que me voy a anotar en la mare. Si no, el libro de Aguilar, el, el método para leer y escribir música a partir de la percepción, que va explicando. Ese se usa en FOBA, casi siempre en lenguaje. Ah, bueno, después mándenme por chat toda esa data que está como súper buena para tener Claro, en encima cuenta. en ese libro se empieza hablando del sonido, todo de una forma más primitiva también. Y está bueno verlo de ese sentido. Ah, sobre todo que está bueno cuando yo les empiezo a pedir por ahí que piensen actividades pensadas, por ejemplo, cuando nosotros vemos psicología genética, que vemos algunos estadios del desarrollo intelectual, a veces se les propone que armen algo como para niños de determinada edad, donde es esperable un determinado desarrollo intelectual y no quedar tan pagando con las actividades que arman en torno a la música. Igual siempre me explican. ¿Puedo pasar el libro ese, puedo pasar el último capítulo del libro ese por mensajería interna a todos? Todos. Sí, Dale. pero el nombre del libro. Es que está, en realidad es un libro que está traduciendo un amigo y nos compartió el último capítulo, así que estaría difundiendo un material secreto, pero no importa, ustedes no digan nada. Bueno, Ay, queda acá entre nosotros aunque estemos grabando. No lo vean, claro. está grabado. ¡Está grabado! Juaco, Hoy igual todavía no hiciste nada. Todavía no lo fotocopié. Todavía no lo fotocopiaste, no, tal cual. Bueno,
¿Qué más? A ver, ¿qué otras cuestiones? Bueno, renuncia a esta idea de la asociación entre estímulo y respuesta, piensa también a la conducta, al comportamiento, todo lo va a pensar como una Gestalt. El pensamiento, la conducta, la personalidad, la percepción, ¿sí? Todo va a tener que ver con este concepto de organización. Lo que introduce es este concepto de organización entre estímulo y respuesta. O sea, entre el estímulo y respuesta de los conductistas mete la organización. Mete un sujeto activo, ¿sí? Que organiza esta información que recibe a través de los sentidos, ¿sí? Y con una actividad mental que se condice, hay un principio que introducen, no sé si te detuviste vos en eso, Ceci, que es el principio de isomorfismo. ¿Te pudiste detener en algo de eso? Perdón, ¿a mí me preguntás? No, a Cecilia, que me Página había dicho que había... 34. Ah, dale, o Ana, ¿qué Ah, entendieron de eso? y yo lo que leí acá que isomorfismo es como iso aproximadamente igual y morfismo forma. Entonces como algo, Claro, como que todo trabaja en conjunto, lo que habíamos dicho. algo así, exactamente, sí. Esa hipótesis es una hipótesis por lo que se los critica bastante porque dicen que no es muy comprobable, pero básicamente lo que plantean es un isomorfismo, ¿no? Como dice ella, una forma análoga que va a intentar dar cuenta de la identidad estructural entre el plano de la experiencia, consciente y directa, y los procesos fisiológicos que posibilitan esa experiencia. El insight es la conciencia de las relaciones entre los datos que permiten resolver un problema. Entonces, la novedad tiene que ver o la incorporación de datos y la reestructuración de estos para resolver un problema, o con los datos que ya se tenían, reestructurarlos del modo de poder alcanzar un problema. Se ve por ahí en esos ejercicios que hacemos a veces que incluyen el pensamiento lateral, como unir, qué sé yo, todos los puntos sin levantar el lápiz, en 4 líneas. No sé si alguna vez se estuvieron castigando con esos ejercicios, pero tienen que ver con eso, ¿no? Con poder eh, repentinamente acceder a la conciencia de estas relaciones que me permiten resolver un problema. Se me ocurre porque me parece que por ahí es sencillo. Sí, y Sí, acá también, esto que es lo que a mí me había quedado, es que, por ejemplo, dice que la forma perceptiva es una representación del mundo físico y no su copia fotográfica. Como exactamente. Esto cada uno era, percibe, o sea, está dentro de su sistema nervioso, bueno, cada uno lo percibe de una forma particular también, no es que es exactamente pero lo las que leyes, pero las pasa leyes y afuera. los principios los plantean como universales, ¿sí? Mm. Pero claro, los datos por ahí de los saberes previos que un sujeto tiene, lo que cuestionan ellos es que haya una identidad entre el fenómeno físico y el fenómeno mental, sino que justamente lo que hay es una reestructuración de esa información, una interpretación, una significación. Por eso dice un todo organizado, significativo como punto de partida de esa percepción. Pero Y que eso es también un es dinámico, ¿no? Que va cambiando también. que va cambiando, exactamente. Por eso dice que siempre esa estructuración es actual. Esperen que voy a leer el chat que me están escribiendo. El todo es más que la suma de las partes. Explíquelo como si tuviera 5 añitos. Si la rinde libre, esta frase es un conejo de la galera. Me encantó el comentario. ¿Qué querés que explique la frase? No entiendo, Gustavo. Dice que sí. Ah,
El todo es diferente a la suma de las partes, más que es más, es diferente sería a la suma de las partes, porque las propiedades de ese todo, por ejemplo, a ver, el agua, ¿sí? Hidrógeno, 2 oxígeno, ¿sí? Tiene propiedades que tienen que ver con esa molécula, digamos, como una totalidad. Ahora, si yo separo el hidrógeno y el oxígeno por otro lado, no tengo agua, ¿sí? Tengo hidrógeno y tengo oxígeno. O un rompecabezas, pensemos. O el ejemplo que dimos de la melodía, ¿sí? Hay algo que en un enfoque molecular, en donde yo voy a analizar cada parte que compone esa totalidad, yo no voy a encontrar estudiando de manera aislada e independiente esas partes, las mismas propiedades que encuentro en esas partes interrelacionadas en un campo dinámico, ¿sí? Que va a ir reestructurándose y cambiando su forma. No las voy a encontrar en los elementos estudiados de manera independiente y aisladas. Incluso dice, bueno, las propiedades no van a tener que ver con una sumativa de las propiedades que encuentro en estas partes aisladas, sino que van a ser propias de esa totalidad. No sé si te expliqué. Y además que esos elementos, y a ver cómo sería, esos elementos que forman parte de ese todo, sacados de ese todo e incluidos en un todo diferente, pueden cambiar. O sea, esos mismos elementos van a tener un valor y un sentido que va a estar siempre determinado por la totalidad de la que forman parte. Por ejemplo, la vajilla que está en un museo, ¿sí? Es una reliquia histórica, ¿sí? Ahora, si yo la tengo en mi cocina, es un plato y es un vaso, ¿sí? O sea, de acuerdo al contexto en el que se encuentra ese elemento, puede tener una significación diversa. ¿Mm? Además de este isomorfismo que de alguna manera pone en relación lo que plantea un poco la Gestalt es si conocemos las leyes que estructuran y organizan este modo de percibir la realidad, conocemos las leyes con las que funciona nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay justamente una igualdad en la forma, una igualdad en la cualidad. Es porque nuestro sistema cerebral, podríamos decir, funciona como un todo, flexible, dinámico, que nosotros podemos percibir estas cualidades de los objetos como totalidades organizadas y estructuradas. Hay un isomorfismo que posibilita eso. Incluso cuando plantea esta cuestión del insight, dice, esto que parece repentino, en realidad implica todo un proceso activo por parte del sujeto, en donde hay en principio toda una inspección de estos datos. Esperen que lo quiero buscar para leérselos del libro, porque estaba... Yo creo que también esa frase, el todo es más que la suma de las partes, es como un palito al conductismo, ¿no? Que es, digamos, justamente... Al conductismo y a la psicología experimental, porque lo que cuestiona fuertemente esa frase es este enfoque analítico, elementalista y asociacionista. Claro, todo atomizado en una cosa, una cosita. Exactamente, el todo no lo voy a encontrar asociando las partes que estudié de manera aislada e independiente. ¿Por qué? Porque ese todo, así como lo que ustedes dijeron de la quinta, ¿sí? Tiene que ver con, voy a encontrar ciertas cualidades de esa quinta que no las voy a encontrar si pienso los elementos por separado, el do y el sol era, ¿no? Por separados. Bien. Claro. En cuanto al insight, acá habla de dice, página 211, después les subo algunas citas de este libro, que por ahí
Cuando consideramos el concepto de organización en la percepción, hallamos que en la mayoría de los casos la organización como acción no ocurre dentro del mundo mental. Generalmente solo se experimenta el resultado del proceso organizador. Vemos que lo mismo es verdad de ciertos logros intelectuales muy importantes. Estos logros son posibles con frecuencia por la reorganización rápida de los materiales dados. Una revolución cuyo resultado aparece repentinamente, porque esta idea del insight tiene que ver con la conciencia repentina de las relaciones entre los datos, ya dispuesto en la escena mental. ¿De dónde procede? ¿En dónde tiene lugar la revolución como tal? Solamente puede ocurrir en el más extraño de todos los sistemas, el cerebro, el cual parece capaz de hacer mejor el propio ser activo, exactamente tales cosas. Pero repito, solo cuando el material clave ha sido primero minuciosamente examinado y preparado por medio del trabajo mental activo. Es decir, que hay primero todo un trabajo mental de inspección de estos datos y que después posibilita que estos procesos cerebrales asuman nuevas formas que al referirse que al reflejarse estos procesos cerebrales que asumen nuevas formas, que se reestructuran, al reflejarse en nuestra mente, generan la reestructuración de lo mental. Y que esto va a tener como resultado esta conciencia repentina de las relaciones entre los datos. Pero que no es esto que para nosotros en realidad surge de manera repentina, implica toda una actividad y un procesamiento y un modo de funcionar del cerebro que lo posibilita. Y ahí, en estas cuestiones, estaría el isomorfismo, esta forma análoga que compartirían el modo de funcionamiento del cerebro, estos principios que organizan la percepción. A ver, esperen que les quiero mostrar, porque bueno, además de este principio del isomorfismo, va a formular, digamos, cuáles son estas leyes en las que se basa esta organización, esta estructuración de aquello que se percibe. ¿Escucharon hablar de las leyes de la Gestalt? La ley de figura-fondo. Bueno, ahora cuando les muestre les va a sonar conocido. Esperen que... Ahí está. Sí, O las ilusiones... Sí, lo deben haber visto, sí. ¿En la 35 eso? En Lo que figura. Página 35, ley de pregnancia de buena forma. Ley de pregnancia, de buena forma. Sí, acá es... O sea que somos optimistas, eso me hizo acordar, porque dice, la percepción siempre adopta la mejor forma posible. En realidad, la forma más simple sería la mejor forma posible. No tiene tanto que ver con el optimismo, sino tiene que ver con cierta tendencia de nuestra mente a privilegiar las formas simétricas a las asimétricas, las figuras cerradas a las abiertas. Eso es lo que un poco, la forma más simple posible o la mejor forma o lo que tiene que ver con esta pregnancia de la que habla este principio de organización, tiene que ver con las leyes que después enumera. Esperen que voy a ver si, porque me puse varias cuestiones adjuntas, pero a ver, lo que quiero ver yo son, acá tengo, a ver si son estas. Ahí está. ¿Lo ven? Sí. Bien. Bueno, un poco acá lo que nosotros habíamos estado planteando, bueno, el concepto de Gestalt como forma o configuración, la manera de percibir estas totalidades organizadas y estructuradas, la famosa frase. Y acá a lo que quería ir yo era a las leyes de la percepción. Si hay principios o leyes que van a determinar este modo de percibir estas totalidades, que organizan o que estructuran estas totalidades. Esas estructuras, esa estructuración, esa organización, está basada en ciertos principios y en ciertas leyes que son universales, es decir, que serían para todos lo mismo. Habría una manera de percibir universal en relación a que se estaría basada, no porque todos percibamos lo mismo, pero sí porque estaría basada en determinadas leyes que organizan
esos datos de los sentidos y que posibilitan esas totalidades como esos perceptos, ¿no? Aquello que el sujeto percibe a partir de su actividad mental y a partir de su actividad. Bueno, el principio de organización es este que tiene que ver con la percepción a partir de la organización de totalidades o que toma a las totalidades organizadas como punto de partida y donde los elementos, como les decía yo, dependían en su valor, en su sentido, en su significado de ese todo del que forman parte y que podían variar en otro contexto. La ley que mencionó recién Ana, que era la ley de pregnancia o de la buena forma, que dice que la percepción se organiza de la forma más simple. Y esa forma más simple es aquella que se rige por estas leyes de la percepción. ¿Sí? Acá tenemos ley de cierre, ley de proximidad, ley de semejanza, hay un montón de leyes. Pero básicamente para que se entienda es, bueno, por ejemplo acá, que tendemos que nuestra mente completa aquello que le falta a estas figuras. Entonces, si bien no es una figura completa, nosotros vemos de todos modos al animal o al señor con galera. Se usa mucho en la publicidad. El logo de Carrefour, por ejemplo, que es una C, que en realidad no está cerrada. Lo conocen el logo que les digo, ¿no? La ley la ley de proximidad, ¿sí? Que tiene que ver con que tendemos a agrupar aquello que está cercano en tiempo y en espacio. Entonces, los elementos que están cerca en el tiempo o en el espacio se perciben juntos. Por eso si las notas, ¿sí? en el tiempo y en el espacio las agrupo, ¿sí? Tengo la melodía, la percibo como melodía. ¿No? Escucho una melodía, no escucho notas aisladas, ¿sí? Para ir uniendo un poco los ejemplos que estuvimos viendo con estos. Acá, sí, o como cuando uno lee, que lee palabras, no lee H, O, L, A. Exactamente. Tengo uno de escritura, después me voy a fijar a ver si lo encuentro, creo que lo incluí acá, que tiene que ver con palabras, que la ley de similaridad, que es que solemos percibir a partir de lo que conocemos. Entonces, si yo desordeno las letras de una palabra, pero mantengo la primera y la última en el orden que corresponde, igual yo puedo leer esa palabra. Yo a mí me llegó uno de esos por el Facebook. Tengo una de las frases. Bueno, la ley de figura fondo, que dice que siempre que percibimos va a haber una figura principal que se destaca sobre un fondo que aparece como en un segundo plano, y después ahí muchas veces las más conocidas son este tipo de imágenes que son como ambiguas y que se suele dar la alternancia entre aquello que aparece como figura o aquello que aparece como fondo, pero esta ley lo que implica es que nunca van a ser al mismo tiempo figura, por ejemplo en este caso los animales y el árbol. Nunca ambas van a darse juntas o de manera simultánea, siempre una va a tener un lugar principal que va a contrastar con un fondo. La ley de semejanza también, que tendemos a agrupar aquellos elementos que son similares en forma, en color, en tamaño, por su semejanza. Por ejemplo, acá vemos como grupos de puntos rojos y puntos blancos, reunidos en conjuntos de 4 puntos, o manzanas en mitades o enteras, y las vemos como líneas. En realidad es simplemente porque las estamos agrupando por similitud. Acá estaba lo de la frase. Bueno, a ver si lo pueden leer. ¿Qué dice? Hace que al leer transformemos una palabra desconocida en una conocida, según un estudio de una universidad. No hay Pero vos lo podés leer, no, pero no lo leas tal cual. Es como ese meme que dice, muchas personas se sorprenden cuando una frase termina de una manera que no salchicha. Algo así es tipo... No, bueno, pero dices,
Pero se puede leer, vos podés leer Según, según un estudio de la Universidad según un Inglesa. estudio de una universidad inglesa, no importa el orden en que las letras estén escritas, la única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición concreta. Correcta. Correcta, ¿no? Sí, Correcta. correcta sería. El resto, el El resto, resto. el resto pueden estar totalmente mal y aún podrás leerlo sin problemas. Esto es porque no leemos cada letra por sí misma, sino la palabra en un todo. En un todo, no seas En un malo. todo. El único que no la... ¿Qué fue el que leyó, Joaco? El único que no la puede leer es Joaco, porque todos los demás lo leíamos. Bueno, eso en cuanto a las leyes, ¿sí? Hay más leyes incluso, pero bueno. Y Ese PowerPoint lo puedes subir a las clases, me parece que no sí. está. Yo subo todo. Esta no la subí porque todavía la clase no la habíamos tenido. Pero Eso. el de conductismo lo subí y subí la grabación. Voy Sí, subiendo todo. Después voy a ver si puedo subir también por ahí algún texto. Acá en este tengo sí, te leí, preparado. Mariana. Ay, perdón. ¿Qué dice? No, que justo dice que es justo lo que preguntó. Sí, Bien. yo leí eso. Tengo un par de cuadritos que están buenos. Esperen que no sé cuáles son. Este está muy lindo los ejemplos, porque yo leía las leyes, pero como que me faltaba un... Sí. Faltaba visualizar. Acá, esto está medio como chiquito, pero es un mapa conceptual que armé. Sí, yo veo en el celular, así Sí. que todo está chiquito para mí. Bien. Bueno, por ejemplo, acá, para sintetizar un poco lo que estuvimos charlando, ¿no? Esperen que me sale la Gestalt. Ay, a ver, no lo puedo correr. Me sale Bueno, Ajá. Gestalt significa forma, configuración, debe decir acá abajo de este cartel. Cuestiona el enfoque analítico, elementalista asociacionista y adopta un enfoque fenomenológico y estructural. Habla del método de investigación, como la observación fenomenológica y la experimentación. Su objeto de estudio son fenómenos conscientes, la percepción, pero no es solo la percepción, sino también que estudia la personalidad, la inteligencia, el pensamiento. La Gestalt estudia la experiencia perceptiva como una totalidad estructurada a partir de leyes de composición, que son ley de pregnancia o buena forma, ley de proximidad, ley de cierre, ley de semejanza, ley de figura-fondo. La experiencia perceptiva la piensa en términos de campo psicofísico, es producto de la organización emergente, y la Gestalt parte de la hipótesis del isomorfismo, que plantea una identidad estructural entre las leyes que rigen el funcionamiento cerebral y las leyes que organizan la experiencia fenomenológica. O sea que hay una identidad estructural entre las leyes que rigen el funcionamiento de mi cerebro, ¿sí?, con las leyes que organizan esta experiencia que va a posibilitar el fenómeno de lo percibido, ¿no?, el perceptum. Y esta identidad estructural entre las leyes del funcionamiento cerebral y las leyes que organizan la experiencia fenomenológica va a estar sostenida por una concepción del sistema nervioso como esto que les decía, un todo dinámico y flexible. Y después acá algunas características, digamos, de la Gestalt, como definida como estructuralista, por esta idea de que tiene un enfoque estructural, esto que planteaba de esta concepción dinámica, en movimiento, y ahistórica en el sentido de que ese campo dinámico es siempre actual. Una de las cuestiones que le va a criticar la psicología genética a la Gestalt es esta cuestión de que no se ocupa del estudio de la génesis, porque la Gestalt va a plantear una concepción estructuralista para pensar y entender el conocimiento, ¿sí?, a partir de la formación de estructuras mentales, cognitivas, pero va a ocuparse de estudiar o de intentar dar cuenta de la génesis de ese desarrollo intelectual, génesis en el sentido de origen, cómo se origina y cómo se va a ir desarrollando cada vez hacia una mayor complejidad ese desarrollo intelectual. Bien. Y la otra cuestión que les quería mostrar era la del pensamiento productivo.
Profe, yo me ¿Qué? tengo que ir, que tengo que dar una clase ahora a las 5. Bueno, ok. Bueno, perdón. Dale, Bueno, dale. nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Chao. Chau, Bueno, en este capítulo de qué es el pensar, yo les decía que hacía como la distinción entre lo que era el pensamiento productivo de lo que es el pensamiento reproductivo. El pensamiento reproductivo tiene que ver con esta concepción conductista del pensamiento, ¿sí? En cambio, el pensamiento productivo tiene que ver con la posibilidad de alcanzar un logro, resolver problemas a partir de la modificación del entorno, ¿sí? Lo que plantea es que para poder entender un problema, ¿sí? Necesito de un saber previo que va a tener que ver con mi memoria y con la evocación, que me va a permitir reconocer un problema como tal para poder después resolverlo, pero no es sin la reestructuración, ¿sí? Entonces, el pensamiento productivo va a tener que ver con ese pensamiento que va a generar un cambio, que va a generar un cambio y que va a posibilitar la resolución de problemas, pero a partir de la reestructuración de esos datos. Entonces, esto que yo ya sé, esto que puedo evocar o que tengo como saber previo en mi memoria, puede, dice Kohler, ser un obstáculo o ser un facilitador. ¿Por qué? Porque muchas veces la manera de tender siempre a dar las mismas respuestas al problema puede ser que no me permita producir o alcanzar una nueva solución. Entonces, a veces el saber previo o el saber evocado de la memoria puede facilitar, pero también puede obstaculizar, ¿sí? Cuando rigidiza de alguna manera el pensamiento. El carácter productivo va a tener que ver justamente con este fenómeno del insight, ¿no? La conciencia subjetiva de las relaciones nuevas al inspeccionar la situación es lo que va a posibilitar el insight. El insight sería la comprensión, o sea, un sinónimo de insight sería la comprensión o la intuición, ¿sí? Y después lo que yo ya les había dicho, que ese insight, que es la conciencia subjetiva de las relaciones entre los datos, se logra a partir de un cambio o una reestructuración mental, una reorganización de ese material que tiene que ver con ese problema, que está posibilitado por un modo de funcionamiento del sistema nervioso central, de nuestra mente, ¿sí? Nuevas formas o estructuras que asumen estos procesos cerebrales que son los que van a organizar y los que van a posibilitar de alguna manera esa reestructuración. Bien, no sé qué más decirles. No, creo que mucho más no. Como que la discusión esta de innato o adquirido sigue siendo la misma, ¿no? Como que lo que veíamos en la unidad 1, como que sigue un poco la Es que misma. por eso lo damos, porque Claro, en realidad decíamos que no hay una respuesta a la pregunta acerca de qué es la psicología, sino que más bien las diferentes corrientes han ido recortando y construyendo objetos de estudio y han empezado y han buscado métodos para producir un saber, pero siempre ha tenido que ver con ciertos recortes, y recortes que lo que planteaba este texto muchas veces recaen en estos reduccionismos, ¿no? De intentar universalizar, por ejemplo, acá pensar en principios universales que rigen esta percepción, hay algo de la singularidad que estamos perdiendo ahí. Claro, ¿no? Es mucho más fácil domesticar una sociedad y controlar la conducta cuando tenés una masa uniforme a que tener irregularidades irregularidades en términos positivos, ¿no? O sea, diferencias. La diversidad, digamos. Diversidades. Claro. Yo me bajé la novela de Watson, a ver qué tal. Ah, la que menciona. ¿Un mundo feliz? ¿Cuál era esa? Golden 2. Claro. Ah, la que mencionaba, sí, en el texto.
Todavía no la vi, ¿es linda? No la leí, la verdad. Porque dice ahí que habla de controlar la sociedad, me hizo acordar. Claro, sí sé de qué trata, pero no la leí. Plantea esto, claro, de poder controlar el comportamiento, un poco lo que plantea como No sé si le objetivo. interesa mucho a la profe leer sobre eso. Me Leer la aburre novela un de ella. poco. Me parece que tiene que ser más Cortázar la profe. Me embola un poco. Sí. Sí, no me entusiasma mucho, la verdad que no. Bueno, gente, no sé, ¿me quieren No, preguntar algo? ¿Qué estuvo hacemos? perfecto, la verdad, a mí me sirve, la verdad, este primer pantallazo para ahora ir al texto con una referencia, alguna Pero explicación. hagamos al revés. No, bueno, igual, porque me parece que el cuatrimestre pasado, o por lo menos yo me había quedado afuera de esta cuestión, pero me parece que ahora ya está más claro que es una semana sí, una semana no los Zooms, y siempre el Zoom es un tema nuevo, entonces está bueno venir ya leído para poder hacer un debate. Claro, porque, claro, me parece, para mí es más piola, o sea, a mí me parece que lo que posibilita esta cuestión más, siempre me confundo sincrónico y sincrónico, es el intercambio. Sí. Digo, por ahí en el chat, los tiempos, nosotros igual en el chat hacemos un ida y vuelta, mucho con Ana y por ahí el otro día se sumó más gente. Y se armó un lío, contestábamos uno del otro. Pero es divertido, también tiene su encanto, che. Pero bueno, si no, también es interesante porque después nos fuimos todos para el foro. Después si podés participar la semana que viene, el juego está bueno porque... ¿El foro o el chat? Ah, el chat sí. No, el foro hoy Sí, participé. no, estoy con un tema de laburo y estuve con muchísimas cosas y la verdad, hoy participé del foro de conductismo, después nada, voy a intervenir en alguna también de ustedes, comentar alguna de ustedes y bueno, Miren nada, el dibujito si lo que podés subí. leer. Voy a ver si pongo alguna actividad. Ah, vi lo de Pinky Cerebro que subiste. Ah, voy a bueno. ver, yo no lo vi. Porque yo la verdad, la última vez que comenté fue el martes porque después en la semana no tuve tiempo de volver a entrar, pero ahora voy a volver a entrar. ¿Todos participaron? Si no, lo extendemos un poquito más. Había un Yo chico que participé. comentó recién que no, Federico Garrido recién puso en el chat. Bien, Ah, bueno, y que participe. va a abrir otro foro, profe, para esto de la Gestalt. No sé si se me ocurre algo como para... No me interesa tampoco forzar el foro. Digamos, ¿a ustedes se les ocurre algo para debatir? Y si no, si a mí se me... Por ahí pensar a partir de alguna de las citas del libro, o pensar alguna cuestión. Tengo que ver, a ver qué se me ocurre. Salvo que ustedes sugieran algún debate, que también es otra posibilidad. Esperen que voy a dejar de grabar, sigo grabando esto. A mí se me aclaró recién con esto del PowerPoint, con los ejemplos de las leyes, porque tenía, o sea, se entendía, pero le faltaba.